Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 13. El peso del reconocimiento. Beta terrestre, flashback, Tsubaki se encontraba en la sala de monitoreo, con los brazos cruzados, mientras comenzaba el siguiente combate. Equipo B contra equipo I. Shoto Todoroki y Toru Agakure como héroes contra Koji Koda y Rikido Sato como villanos. En el momento en que sonó la señal de All Might, la temperatura del edificio se desplomó. Era diferente del enfoque de Tsubaki. Mientras que Tsubaki había sido preciso, creando hielo en puntos clave para controlar el espacio y el movimiento, Shoto era abrumador. Enormes muros de hielo surgieron de la planta baja, extendiéndose por toda la estructura como un glaciar que cobra vida de forma repentina y violenta. En cuestión de segundos, la mitad del edificio quedó encerrada en una prisión cristalina. ¡Wow! La voz de Kaminari resonó por toda la sala. ¡Qué locura! Acaba de congelar todo el edificio. La magnitud, Midoriya garabateaba frenéticamente a pesar de su brazo herido. La generación de hielo de Todoroki-san es increíble. Tanto material en cuestión de segundos, Tsubaki observaba en silencio. Su expresión permanecía neutral, pero tenía la mandíbula apretada. En la pantalla, Shoto se movía por los pasillos helados con una soltura innata, con el rostro impasible. Sato y Koda quedaron atrapados casi de inmediato, envueltos en hielo que los dejó inmovilizados, pero ilesos. Shoji apenas tuvo que hacer nada. El combate terminó en menos de 3 minutos. El equipo de héroes gana. Anunció All Might, casi conmocionado por la demostración de poder puro. La sala de monitoreo estalló en una charla excitada. Eso fue tan varonil. Kirishima apretó el puño. Simplemente abrumador. Un enfoque diferente al de su hermano, observó Tokoyami en voz baja, mirando brevemente a Tsubaki. Donde uno controla, el otro domina. Bakugo no dijo nada, pero sus manos crujieron con explosiones apenas contenidas. Su mirada estaba fija en la pantalla donde Shoto ya estaba derritiendo su hielo para liberar al equipo de villanos. La mirada de Tsubaki no se apartó de la figura de su hermano. Mismo don. Distinto entrenamiento. Mismos resultados. La obra maestra de mi padre, pensó Tsubaki, sin que su expresión revelara nada. El que lo consiguió todo y aún se guarda algo. Porque Tsubaki había notado algo que quizá otros no. El lado izquierdo de Shoto había permanecido completamente inactivo durante todo el partido. Ni siquiera una chispa de fuego. Tienes todo ese poder y te limitas, pensó Tsubaki, con una sensación fría y amarga en el pecho. Mientras que yo tenía que luchar por cada ápice de reconocimiento. En la actualidad. Tras finalizar todos los partidos, los estudiantes se fueron a casa exhaustos, pero con energía tras su primera experiencia real de entrenamiento de héroes. Tsubaki regresó a la finca Todoroki en silencio, cenó solo en su habitación y revisó las grabaciones de los ejercicios del día en su portátil hasta bien pasada la medianoche. Había dormido poco. Como era habitual. Ahora, caminando hacia la puerta principal de la UA junto a la multitud matutina de estudiantes, Tsubaki notó la conmoción de inmediato. Declaración sobre los métodos de enseñanza de All Might. ¿Es cierto que es su primera vez trabajando en una escuela? ¿Nos puedes contar algo de tu experiencia hasta ahora? Una multitud de reporteros y camarógrafos se había reunido frente a la puerta, y sus equipos creaban una barrera caótica entre los estudiantes y la entrada de la escuela. Varios intentaban acercarse, con los micrófonos desplegados y las cámaras encendidas. Tsubaki entrecerró los ojos. Esto era anormal. La seguridad de UA solía ser impecable. Delante de él, divisó el característico cabello rojizo y blanco de su hermano. Shoto se acercaba a la puerta desde otra dirección, con una expresión aún más fría de lo habitual cuando los periodistas lo vieron. Todoroki-san. Solo unas preguntas sobre, Todoroki-kun, ¿puedes comentar sobre ambos hermanos? Llegaron a la puerta simultáneamente, aunque habían estado caminando desde diferentes ángulos. Todoroki-san. Una reportera le acercó un micrófono a Shoto. ¿Puedes contarnos sobre el estilo de enseñanza de All Might? ¿Cómo es aprender del símbolo de la paz? Shoto ni siquiera aminoró el paso. Pasó junto al micrófono extendido como si no existiera, con la mirada heterocromática fija al frente y una expresión absolutamente glacial. El reportero incluso retrocedió un paso ante la frialdad que emanaba de él. Todoroki-kun. Otro reportero se giró hacia Tsubaki, reconociendo los rasgos y el color de pelo similares. ¿Son parientes? ¿Podrías responder algunas preguntas sobre All Might? Tsubaki se detuvo, a diferencia de su hermano, pero solo un instante.
Su expresión era educada pero firme. Tengo que ir a clase. No estamos autorizados a dar entrevistas sobre nuestros profesores. Solo una pregunta, dije que no. La voz de Tsubaki se mantuvo firme, pero había una voz de acero debajo. Discúlpeme, por favor. Avanzó y algo en su tono, esa certeza absoluta, hizo que los periodistas se apartaran ligeramente. Basta. Una voz autoritaria atravesó el caos. Present Mic se encontraba en la puerta, con el sistema de altavoces amplificando su voz a niveles incómodos. Detrás de él, Aizawa Shota parecía aún más exhausto que de costumbre. Su arma de captura ya estaba parcialmente desplegada en señal de advertencia. Esto es propiedad privada, anunció Present Mic, reemplazando su entusiasmo habitual por autoridad profesional. Están interrumpiendo la educación de nuestros estudiantes. Desalojen el lugar inmediatamente o contactaremos a las autoridades. Los ojos de Aizawa brillaron rojos brevemente, una amenaza sutil que hizo que varios periodistas reconsideraran sus posiciones. Mientras los medios de comunicación comenzaban a retirarse a regañadientes, Tsubaki y Shoto cruzaron la puerta por separado, sin saludarse. Otros estudiantes los rodearon, algunos nerviosos por la atención, otros emocionados por el caos. Eso fue intenso, Ribbit, comentó Asui al pasar a saltos. Tenían muchas ganas de hablar de All Might. Claro que sí, respondió Jiro, ajustándose los auriculares. Es su primer puesto como profesor. Todos quieren la exclusiva. No todos los días el héroe número 1 se convierte en profesor. Tsubaki no dijo nada. Su mente ya había dejado atrás el incidente. Los medios eran irrelevantes. Estaba allí para aprender. Clase 1A, aula de clase. Aizawa estaba de pie al frente del aula, luciendo aún más exhausto que el día anterior. Su saco de dormir estaba visible debajo del escritorio. Al parecer, había estado durmiendo la siesta hasta el último momento. Ayer hicieron un buen trabajo, dijo sin preámbulos, con un tono que sugería que era el mayor elogio que recibirían. Algunos superaron las expectativas. Otros, su mirada se posó brevemente en Bakugo, quien frunció el ceño. Necesitan mejorar considerablemente. Sacó su tableta y empezó a hojear algo. Hoy tenemos que ocuparnos de asuntos administrativos. Cada clase necesita un presidente y un vicepresidente. Estudiantes que actuarán como representantes y enlaces entre ustedes y el profesorado. Inmediatamente todas las manos se levantaron. Yo lo haré, gritó Kirishima. Sería un honor servir. Ida ya estaba de pie, con la mano levantada en un ángulo perfecto de 90 grados. Elígeme. Elígeme. Mina rebotó en su asiento. Soy la opción obvia, gritó Bakugo. A Aizawa le tembló el ojo. No me importa cómo decidas. Echa un vistazo, Bota, juicio por combate, solo descúbrelo y no me molestes a menos que el edificio esté en llamas. Se metió en su saco de dormir. Tienes 10 minutos. La clase estalló en una discusión caótica. Definitivamente deberíamos votar, insistió Ida, de pie al frente. La democracia es la base de una sociedad heroica. Unas elecciones justas garantizarán la elección del candidato más cualificado. O podríamos simplemente hacer una pulseada, sugirió Kaminari con una sonrisa. ¡Qué tontería! Jiro puso los ojos en blanco. Votar tiene sentido. Pero ¿cómo sabemos que la gente no votará solo por sus amigos?, preguntó Mina, ladeando la cabeza. Porque nos estamos entrenando para ser héroes, dijo Tokoyami con seriedad. Deberíamos votar por quien creamos que realmente puede liderarnos, sin importar nuestros sentimientos personales. La sala cayó en un silencio pensativo. Estoy de acuerdo con Tokoyami-kun, dijo Tsubaki, con la voz penetrando los murmullos. No se había movido de su asiento, con los brazos cruzados y una expresión neutral. Una votación es el método más eficiente. Anotamos un nombre, contabilizamos los resultados. Quien obtenga más votos se convierte en presidente, y el segundo en vicepresidente. Así de simple. Algo en su tono tranquilo y práctico pareció tranquilizar a la sala. Sí. Exactamente. Ida se ajustó las gafas. Deberíamos implementar esto de inmediato. ¿Todos a favor? A esto le siguió un coro de acuerdos. Yaoyorozu preparó pequeños papeles para todos y comenzó la votación. Los estudiantes escribieron sus nombres, doblaron los papeles y los depositaron en una caja que Yaoyorozu había creado cuidadosamente para tal fin. Tsubaki escribió Yaoyorozu Momo en su papel sin dudarlo. Había demostrado cualidades de liderazgo, inteligencia táctica y capacidad para trabajar bien en equipo. Era la elección lógica. Después de que todos votaron, Yaoyorozu contó los resultados en el tablero con la entusiasta ayuda de Ida.
La sala quedó en silencio mientras aparecía el recuento final. Tsubaki Todoroki, 7 votos. Yao Yorozu Momo, 5 votos. Midoriya Izuku, 2 votos. Tsubaki miró fijamente el tablero, su expresión no ocultaba del todo su sorpresa. ¿Qué? Dijo en voz baja. Sí. Todoroki-kun. Kirishima apretó el puño. Buena elección, todos. Espera, dijo Tsubaki, poniéndose de pie lentamente, con la mente acelerada. No voté por mí mismo. Pero 7 de nosotros votamos por ti, dijo Mina con una sonrisa radiante. Ahora eres nuestro presidente. ¿Pero por qué? La voz de Tsubaki se mantuvo controlada, pero había una confusión genuina en el fondo. Yao Yorozu está más cualificada. Tiene mejores habilidades interpersonales, mejores calificaciones académicas. Tomaste las riendas en el ejercicio de ayer, interrumpió Tokoyami con tono respetuoso pero firme. Analizaste la situación, creaste una estrategia y la ejecutaste a la perfección. Eso es liderazgo. Además, te mantuviste completamente tranquilo bajo presión, añadió Zero. Como si Dark Shadow se estuviera volviendo loca y ni siquiera te inmutaste. Y te coordinaste con Yao Yorozu-san a la perfección. La manga de Agakure se agitó con entusiasmo. Sabías exactamente lo que tenía que pasar y te aseguraste de que así fuera. Mina se inclinó hacia adelante con una sonrisa traviesa. Además, tú y Yorozu-san forman un equipo perfecto. Presidente y vicepresidente. Es un dúo poderoso. Yao Yorozu se sonrojó levemente, pero asintió con una sonrisa. Creo que todos hicieron una excelente elección, Todoroki-san. Demostraste verdaderas cualidades de liderazgo. Tsubaki se quedó paralizado, con algo desconocido removiéndose en su pecho. Reconocimiento. No de su padre, ni de los profesores que calificaban su desempeño, sino de sus compañeros. Personas que lo habían observado y elegido. Personas que lo vieron. Para alguien que había pasado 16 años como un fantasma en su propia casa, la sensación era desorientadora. Tsubaki hizo una pausa y asintió lentamente. Entiendo. Gracias. No fue elocuente, pero fue genuino. Desde su saco de dormir, la voz apagada de Aizawa emergió. Bien. Todoroki es presidente, Yao Yorozu es vicepresidente. Ahora podemos continuar con las clases. Cafetería, período de almuerzo. Tsubaki se sentó a una mesa con quienes, de alguna manera, se habían convertido en su grupo habitual. Yao Yorozu, Tokoyami, Asido y Jiro. La cafetería era su habitual caos de ruido y movimiento, con estudiantes de todos los grados llenando el espacio. Entonces, señor presidente, bromeó Mina, señalándolo con sus palillos, ¿qué se siente al ser nuestro intrépido líder? Me siento igual que al despertar hoy, respondió Tsubaki, aunque había un atisbo de diversión en sus ojos. El título no cambia mis capacidades. Pero conlleva responsabilidades. Dijo Yao Yorozu con una cálida sonrisa. Tendremos que coordinarnos con los profesores sobre los horarios de clases, representar a uno en los eventos escolares, mediar en disputas. Yo me encargo de la logística, interrumpió Tsubaki. Tú te encargas de la gente. Tus habilidades interpersonales son superiores a las mías. Esa sí que es una buena división del trabajo, observó Jiro, haciendo girar el conector de sus auriculares. Aprovecha tus fortalezas. Es lógico, dijo Tsubaki simplemente. Dices mucho esa palabra, señaló Mina con una sonrisa. Lógico. ¿Alguna vez haces algo solo porque te divierte? Tsubaki hizo una pausa, con los palillos a medio camino de la boca. La diversión es subjetiva y no contribuye a una mejora medible. La mesa quedó en silencio por un momento. Amigo, dijo Jiro con sequedad. Es lo más triste que he oído en mi vida. La oscuridad abarca muchas filosofías, entonó Tokoyami con seriedad. Pero incluso las sombras deben descansar ocasionalmente en la luz. Todos lo miraron. Creo que eso significaba relájate en el lenguaje de Tokoyami, tradujo Mina. La expresión de Tsubaki no cambió, pero algo en sus ojos sugería que había percibido la preocupación. Lo tomaré en cuenta. Yao Yorozu sonrió con dulzura. Creo que lo que todos quieren decir es que nos alegra que seas nuestro presidente, Todoroki-san. No tienes que ser perfecto, solo tú mismo. Solo yo, pensó Tsubaki, y las palabras le resultaron incómodas. ¿Y si yo misma no me basta? Antes de que pudiera responder, de repente se activó el sistema de alarma de la cafetería. ¡Buah! 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 Vulgación de seguridad de nivel 3. Anunció una voz automatizada. Todos los estudiantes, evacúen ordenadamente. El mensaje quedó ahogado por el caos inmediato. Los estudiantes corrieron hacia las salidas como una ola de pánico.
Las sillas rasparon, las bandejas tintinearon, las voces se alzaron en una alarma confusa. En cuestión de segundos, la cafetería se transformó en una estampida. ¿Qué pasa?, gritó Mina mientras la multitud la empujaba hacia adelante. Tsubaki se levantó de inmediato, recorriendo la habitación con la mirada con precisión táctica. Permanezcan juntos. No se separen en él. Una oleada de estudiantes separó al grupo. Tsubaki se vio empujado hacia las ventanas por el ímpetu de la multitud, con Yaoyorozu a su lado. Entre la multitud, vio el distintivo cabello verde de Midoriya siendo empujado en la misma dirección. «Midoriya», gritó Tsubaki. Llegaron a las ventanas simultáneamente, ambos pegados al cristal por la multitud. Desde allí, podían ver claramente el recinto escolar. Los ojos de Tsubaki se entrecerraron inmediatamente. Fuera de la puerta, se veían los mismos reporteros de esta mañana, aunque ahora varios habían traspasado la barrera exterior. La seguridad de la UA los reprimía activamente, pero no había ningún villano, ningún ataque ni amenaza real. Son solo los medios, dijo Midoriya, y su mente analítica llegó a la misma conclusión. Debieron activar los sensores al pasar la puerta. Tsubaki apretó la mandíbula. El pánico era completamente innecesario, pero en un espacio reducido con cientos de estudiantes, podía volverse peligroso rápidamente. La gente podía ser pisoteada, herida. Tengo que hacer algo, pensó. Yaoyorozu. Tsubaki se giró hacia ella, su voz atravesando el ruido con absoluta autoridad. Necesito un megáfono. Ahora. Los ojos de Yaoyorozu se abrieron de par en par al comprender. Su torso empezó a brillar al instante, y en cuestión de segundos creó un megáfono a pilas que le entregó. Tsubaki no dudó. Se abrió paso entre la multitud hacia la señal de salida de emergencia, el punto visible más alto. Los estudiantes estaban tan apiñados que era casi imposible moverse, pero Tsubaki usó su don de hielo para crear asideros en la pared y ascender por encima de la multitud. Levantó el megáfono. «Paren todos». Su voz, amplificada y autoritaria, atravesó el caos como una espada. «Paren de moverse». Algo en su tono, esa certeza absoluta, esa autoridad fría hizo que los estudiantes se detuvieran en medio del pánico. «No hay ataque de villanos», continuó Tsubaki, su voz se proyectó por todos los rincones de la cafetería. «Desde aquí puedo ver el terreno. La alarma la activó el personal de los medios al forzar la puerta exterior. La seguridad de la UA ya se está encargando. No hay peligro». La estampida comenzó a disminuir a medida que los estudiantes procesaban esta información. «Todos a sus asientos ordenadamente», ordenó Tsubaki. «Alumnos de clases superiores, ayuden a los estudiantes lesionados. Representantes de clases, reconcurran a sus clases». El pánico se disolvió en murmullos confusos, pero el peligroso impulso se había roto. Los estudiantes comenzaron a desenredarse, ayudándose unos a otros a levantarse, regresando a sus mesas con expresión avergonzada. Al otro lado de la cafetería, Ida estaba de pie sobre una mesa donde alguien lo había ayudado a levantarse, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Tsubaki. Estuvo a punto de hacer lo mismo, pero Todoroki se le adelantó. No dudó, pensó Ida con una mezcla de admiración y disgusto. Vio el problema y actuó de inmediato para resolverlo. Eso es exactamente lo que un presidente de clase debería hacer. Clase 1A, después del almuerzo. La clase había regresado al aula en un silencio sepulcral. Aizawa aún no había salido de su saco de dormir, lo que les daba unos minutos antes de que comenzaran las clases de la tarde. Ida se puso de pie de repente, con la mano levantada en su característico ángulo rígido. «Si me permiten la atención de todos», anunció. La clase se giró para mirarlo. «Quiero comentar algo sobre la votación de esta mañana», continuó Ida con voz formal pero sincera. «Me voté a mí mismo para presidente de la clase porque creía que tenía las cualidades necesarias para liderar». Sin embargo, se giró para mirar a Tsubaki directamente. «El incidente de hoy en la cafetería me ha demostrado que me equivoqué sobre quién es el más calificado». Tsubaki miró hacia arriba, sorprendido. «Todoroki-san no esperó permiso ni aprobación», dijo Ida, con la mirada intensa tras sus gafas. Vio una situación peligrosa y de inmediato tomó medidas decisivas para resolverla. Evaluó la amenaza, formuló una solución y la ejecutó sin dudarlo. Ese es el verdadero liderazgo. Ida hizo una reverencia formal. «Querías ser presidente de la clase, pero tú eres presidente de la clase. Hay una diferencia. Creo que todos tomaron la decisión correcta, y no deberías dudar de tu capacidad para dirigir esta clase». La sala quedó en silencio por un momento, todos procesando el inesperado discurso de Ida. Entonces Kirishima empezó a aplaudir. «Sí. Bien dicho, Ida.
Otros se unieron y pronto toda la clase estaba aplaudiendo, algunos con entusiasmo, otros más silenciosamente, pero todos de acuerdo. Tsubaki se levantó lentamente, con algo desconocido e incómodo alojado en su pecho. Toda su vida, había sido invisible. El fracaso. El prototipo. El que su padre descartó en favor de Shoto. En casa, era un fantasma al que la gente miraba a través de él en lugar de mirarlo. Había entrenado para que todos pudieran verlo, pero aquí, en esta aula, la gente lo estaba viendo. Empezó Tsubaki, pero hizo una pausa. ¿Cuándo se le habían hecho difíciles las palabras? Se aclaró la garganta. Haré todo lo posible. No los decepcionaré. Fue simple, directo y completamente genuino. Yao Yorozu también se levantó y se acercó a él con una cálida sonrisa. Y estaré ahí para ayudarte en cada paso del camino. Eso es lo que hace un vicepresidente. Te respaldamos, Todoroki. Gritó Mina alegremente. La oscuridad reconoce tu liderazgo, añadió Tokoyami solemnemente. Incluso Bakugo, aunque frunció el ceño y apartó la mirada, no expresó ninguna objeción. Lo cual, para Bakugo, fue prácticamente un rotundo respaldo. Desde su posición cerca de la ventana, Shoto observaba a su hermano con una expresión indescifrable. Había visto todo el incidente en la cafetería desde otra perspectiva, y había visto a Tsubaki tomar las riendas sin dudarlo. Es diferente de antes, se dio cuenta Shoto. Lejos de casa, lejos de padre, se está convirtiendo en algo más. La idea debería haber sido simple, pero tenía un peso inesperado. Porque si Tsubaki estaba cambiando, evolucionando, convirtiéndose en alguien más allá de la influencia de su padre, ¿qué significó eso para el propio Shoto? La pregunta quedó sin respuesta hasta que Aizawa finalmente emergió de su saco de dormir con un bostezo que le hizo crujir la mandíbula. Bueno, se acabó la siesta. Manos a la obra. Pero para Tsubaki, sentado en su asiento con Yao Yorozu a su lado y el apoyo de sus compañeros de clase todavía resonando en sus oídos, algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en su vida, no estaba a la sombra de alguien. Él estaba de pie bajo su propia luz. Y fue aterrador, emocionante y absolutamente sin precedentes. No desperdiciaré esto, pensó, con la mandíbula apretada y decidido. Demostraré que lo merecía. Que soy más que el fracaso que papá desechó. Ua será el escenario donde le demostraré que está equivocado y demostraré que la confianza de mis compañeros no es en vano. Tsubaki Todoroki, ya no era un fantasma y estaba listo para demostrar su valía al mundo. Capítulo 14. Cuando los héroes se enfrentan a verdaderos villanos. Preparatoria UA, temprano en la mañana. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Tsubaki llegó a la puerta principal de la UA. El aire de la mañana era fresco, con los últimos rastros del frío nocturno. Una temperatura que le resultó agradable, casi acogedora. Vestía su uniforme habitual de la UA. La chaqueta oscura y los pantalones, un marcado contraste con su cabello blanco. Yao Yorozu ya estaba esperando en la entrada, también con su uniforme escolar, su postura perfecta como siempre. Lo saludó al verlo, con una sonrisa radiante a pesar de lo temprano que era. Buenos días, Todoroki-san. Justo a tiempo. La puntualidad es profesionalidad básica, respondió Tsubaki, acercándose a ella al entrar al edificio. ¿Te dijo Aizawa-sensei de qué se trataba? Solo que necesitaba hablar con nosotros antes de que llegara el resto de la clase. La expresión de Yao Yorozu se volvió más seria. Supongo que tiene que ver con nuestros nuevos puestos como representantes de la clase. Encontraron a Aizawa en el aula de la clase 1A, luciendo aún más exhausto de lo habitual. Su saco de dormir brillaba por su ausencia, lo cual nunca es buena señal. Ya estás aquí. Bien. Aizawa no perdió el tiempo en palabras amables. La excursión de hoy es a la USG. Es un centro de entrenamiento diseñado para operaciones de rescate. La mente de Tsubaki comenzó a catalogar las implicaciones de inmediato. El entrenamiento de rescate implicaba riesgos ambientales, bajas civiles y escenarios con tiempos límite. Diferente de los ejercicios centrados en el combate que habían realizado hasta entonces. Como presidente y vicepresidente de la clase, continuó Aizawa, son responsables de asegurar que la clase se vista con sus disfraces de héroe eficientemente y suba al autobús de forma ordenada. Mantengan un comportamiento adecuado durante el transporte. Hagan un recuento de alumnos antes de la salida e infórmenme directamente de cualquier problema. ¿Entendido? Sí, sensei, respondieron ambos estudiantes al unísono. Bien. No lo arruines. Aizawa le tembló el ojo. No tengo energía para lidiar con el caos hoy. Terrenos de la UA vestuarios. Para cuando llegó el resto de la clase 1A, Tsubaki y Yao Yorozu ya habían coordinado el cambio de ropa.
Los estudiantes entraron a sus respectivos vestuarios sin apenas confusión. Tsubaki se cambió con eficiencia. El proceso habitual de ponerse la armadura le llevó menos de 3 minutos. Las placas azules y negras se colocaron en su lugar, y las bobinas superconductoras de su pecho zumbaron suavemente al activarse. El emblema del copo de nieve reflejó la luz mientras se ajustaba el cuello táctico. Cuando salió, varios compañeros ya lo esperaban con sus trajes de héroe. Yao Yorozu estaba allí con su traje rojo y blanco, con un portapapeles ya en la mano. La capa oscura de Tokoyami lo hacía parecer imponente a la luz de la mañana. Bakugo prácticamente vibraba con energía agresiva, sus guanteletes brillaban. Midoriya salió con aspecto incómodo. En lugar de su disfraz de héroe, vestía su uniforme de gimnasia. El chándal que todos los estudiantes usaban para educación física. ¿Midoriya? Preguntó Kirishima. ¿Dónde está tu disfraz, hombre? El rostro de Midoriya se sonrojó. Ah, se dañó bastante durante el ejercicio de héroe contra villano. El departamento de soporte todavía lo está reparando. Eso es duro, dijo Kaminari con simpatía. Al menos el uniforme de gimnasio es práctico, Ribit ofreció a Sui. Una vez que todos estuvieron vestidos con sus trajes de héroe o en el caso de Midoriya, con ropa deportiva, se reunieron en la parada de autobús designada. Tsubaki estaba cerca de la entrada con Yao Yorozu. Muy bien, todos. Gritó Yao Yorozu, sujetapapeles en mano. Subiremos en orden. Por favor, busquen un asiento y permanezcan sentados una vez que el autobús se ponga en marcha. No bloqueen los pasillos, añadió Tsubaki, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Mantengan sus pertenencias seguras. Si necesitan algo, díganlo ahora. No nos detendremos. La clase subió al autobús con un caos mínimo, aunque varios estudiantes miraron con curiosidad a su nuevo presidente. Tsubaki se sentó cerca del centro, y Yao Yorozu se sentó a su lado con su portapapeles para finalizar el recuento. Todos están contados, confirmó en voz baja. Estamos listos para partir. Tsubaki asintió y le hizo una señal al conductor. Al alejarse el autobús de la UA, el silencio inicial dio paso a una charla animada. Eran adolescentes disfrazados de héroes que se dirigían a un centro de entrenamiento especializado. Contener su entusiasmo era como intentar contener un rayo. ¡Qué ganas de ver este lugar! Se oyó la voz de Kirishima desde unas filas más atrás. ¿Una instalación entera solo para entrenamiento de rescate? ¡Qué genial! Me pregunto qué tipo de escenarios nos harán ejecutar, reflexionó Sato. Ribit, espero que haya entrenamiento de rescate acuático, dijo Asui desde el otro lado del pasillo. Eso me vendría bien. Kaminari se inclinó hacia adelante, sonriéndole a Tsubaki. Oiga, señor presidente. ¿Qué cree que haremos? ¿Más ejercicios de equipo? Tsubaki consideró la pregunta. Probablemente. Las operaciones de rescate suelen requerir la coordinación entre varios héroes con diferentes especializaciones. El poder individual es menos importante que la eficiencia táctica. Ahí va otra vez con el análisis táctico, dijo Jiro con una leve sonrisa, mientras giraba uno de los auriculares. ¿Lo apagas alguna vez? ¿Por qué debería? Respondió Tsubaki, genuinamente confundida. El análisis constante mejora el tiempo de respuesta y la toma de decisiones. ¿Ves? De esto hablaba ayer, intervino Mina, inclinándose sobre el respaldo de su asiento. Eso de que la diversión no contribuye a una mejora apreciable. A veces necesitas relajarte. Estoy relajado, dijo Tsubaki rotundamente. Varios estudiantes se rieron. Desde el fondo del autobús, la voz de Bakugo interrumpió la conversación. Oye, príncipe de hielo. No creas que esa estupidez de presidente de clase significa algo. Cuando lleguemos al entrenamiento de combate real, te voy a enviar a la siguiente semana. Tsubaki se giró levemente, respondiendo a la mirada agresiva de Bakugo con serena indiferencia. Si puedes atraparme, Bakugo. Tus explosiones son potentes pero predecibles. Dudo que puedas asestar un golpe directo. Las manos de Bakugo brillaron peligrosamente. ¿Qué demonios acabas de decir? Dijo que eres predecible, Ribit tradujo a Sui amablemente. Sé lo que dijo. Bakugo-san, por favor, cálmate. Los gestos de Ida reflejaban preocupación. Estamos en un vehículo cerrado. Tus explosiones podrían, tranquilos todos. La voz cansada de Aizawa surgió de la parte delantera del autobús, donde intentaba echarse una siesta. Guarden la pelea para cuando esté permitida. Todoroki, deja de molestar a tus compañeros. Simplemente estaba exponiendo hechos, respondió Tsubaki. Eso se llama antagonizar, afirmó Aizawa. A su lado, Yao Yorozu sonrió con dulzura. Cada vez te cuesta más hablar con todos, Todoroki-san.
aunque a veces cause fricciones. La fricción es inevitable al tratar con personalidades volátiles, dijo Tsubaki, aunque algo en su tono sugería que había captado la observación. Estaba mejorando en la comunicación con la gente. ¿Lo estaba? Cerca del fondo, Shoto estaba sentado solo junto a la ventana, observando el paisaje pasar, pero escuchando atentamente las interacciones de su hermano. Su expresión permanecía neutral, pero su mano izquierda estaba ligeramente más caliente de lo debido. Tu hermano es muy diferente a ti, ¿verdad, Todoroki? Dijo Kirishima al notar la atención de Shoto. O sea, tú eres tan tranquilo y analítico, pero él tiene esa intensidad silenciosa. La mirada de Shoto se desvió brevemente hacia Kirishima y luego la apartó. Somos personas diferentes. Bueno, sí, pero tienen el mismo don, ¿verdad? Debe ser divertido entrenar juntos. No entrenamos juntos, dijo Shoto rotundamente, en un tono que claramente puso fin a la conversación. Siguió un silencio incómodo antes de que Kaminari lo rompiera con una broma sobre su propio don que le provocaba cortocircuito en el cerebro, y el ambiente volvió a mejorar. Tsubaki había oído la conversación. No entrenaban juntos. Nunca lo habían hecho. Su padre se había asegurado de ello, separando su obra maestra de su fracaso, asegurándose de que Shoto se desarrollara sin verse contaminado por las debilidades de Tsubaki. Lejos de casa, solo somos compañeros de clase, pensó Tsubaki. Quizás eso sea mejor. Más limpio. Sin historia, sin expectativas. El autobús continuó su viaje, transportando a la clase 1, hacia lo que debería haber sido un ejercicio de entrenamiento de rutina. Ninguno de ellos sabía lo equivocada que resultaría esa suposición. Usj. El autobús se detuvo ante una enorme estructura abovedada que parecía un estadio futurista. La escala del edificio era impresionante incluso para los estándares de la UA, y varios estudiantes se pegaron a las ventanas para ver mejor. ¡Wow! Los ojos de Kaminari estaban abiertos como platos. Este lugar es enorme. Es como un parque temático para héroes. Añadió Mina emocionada. Todos, bajen del autobús ordenadamente, dijo Tsubaki, poniéndose de pie y dirigiéndose hacia la salida. Permanezcan juntos y esperen instrucciones. La clase salió con sus disfraces de héroe, y su animada charla resonó por todo el aparcamiento. Aizawa salió el último, luciendo un poco más despierto que al principio del trayecto. Los esperaba en la entrada un héroe con un voluminoso traje espacial en blanco y negro. La visera de su casco reflejaba la luz de la mañana. Hola a todos. Soy 13, el héroe espacial. La voz del héroe era cálida y acogedora. Bienvenidos a la USG. Este es un centro de entrenamiento que diseñé específicamente para preparar héroes para operaciones de rescate en diversos escenarios de desastre. La clase estalló en murmullos emocionados. 13 es uno de mis héroes favoritos. Dijo Midoriya emocionado, olvidando su vergüenza anterior por su uniforme de gimnasia. Su historial de rescates es increíble. ¿Dónde está All Might? Preguntó Aizawa en voz baja, acercándose a 13. Se suponía que nos encontraría aquí. 13 levantó 3 dedos en respuesta. La expresión de Aizawa se ensombreció levemente. Se excedió y agotó el tiempo. Ese idiota, 13 señaló la entrada. Por favor, pasen. Les explicaré todo en cuanto estemos en la plaza central. El interior de Luz era impresionante. La enorme instalación estaba dividida en zonas distintas, cada una simulando un entorno de desastre diferente. La mente analítica de Tsubaki comenzó a catalogarlas de inmediato. Una zona de inundación con edificios parcialmente sumergidos, una zona de deslizamientos de tierra con estructuras derrumbadas, una zona de conflagración con incendios controlados, una zona de tormentas de viento con escombros esparcidos por potentes ventiladores. Esto es increíble, susurró Yaoyorozu a su lado. La ingeniería necesaria para mantener todos estos entornos diferentes simultáneamente, es estratégicamente eficiente, coincidió Tsubaki. Una sola instalación, múltiples escenarios de entrenamiento. Asignación óptima de recursos. 13 los condujo por las escaleras hasta la plaza central, un amplio espacio abierto con vistas despejadas a las diversas zonas de desastre que se extendían hacia el exterior. La clase se reunió en un semicírculo informal mientras 13 se preparaba para dirigirse a ellos. Antes de comenzar, comenzó 13, con un tono cada vez más serio, quiero hablar sobre los dones y su naturaleza. La clase quedó en silencio, percibiendo el cambio en la atmósfera. Todos aquí tienen habilidades impresionantes, continuó 13. Poderes que pueden mover objetos, crear materia, controlar elementos y mejorar las capacidades físicas. Estos dones son herramientas asombrosas que les ayudarán a salvar innumerables vidas como héroes.
13 hizo una pausa, y algo en ese silencio se sintió pesado. Pero los dones también pueden matar. El peso de esas palabras se apoderó de los estudiantes como una presencia física. Migón, agujero negro, puede salvar a la gente creando un vacío para eliminar escombros o materiales peligrosos de zonas de desastre. 13 levantó una mano. El guante reforzado del traje le recordaba el poder contenido. Pero si pierdo el control, si cometo un solo error, ese mismo don podría absorber y aniquilar a un ser humano en segundos. Ya les ha pasado antes a héroes que no tuvieron cuidado. Varios estudiantes se removieron incómodos. Este no era el lado glamoroso del trabajo heroico con el que habían soñado. Cada uno de ustedes posee un poder que, si se usa mal o sin control, podría causar daños graves o la muerte. Por eso estamos aquí. La voz de 13 se volvió más cálida, alentadora. Estas instalaciones existen para enseñarles a usar sus dones para salvar a la gente. No para luchar contra villanos, ni para ganar batallas, sino para salvar vidas. Esa es la verdadera esencia de ser un héroe. Tsubaki se quedó muy quieto, esas palabras resonaron en su mente con una fuerza inesperada. Salvar vidas. Esa es la verdadera esencia de ser un héroe. ¿Era ese su objetivo? Se había entrenado para ser el número uno. Para superar a All Might. Para demostrarle a su padre que el fracaso era superior a la obra maestra. Para demostrarles a todos los que lo habían ignorado que existía, que importaba, que merecía reconocimiento. Pero salvar a la gente, su mente regresó inesperadamente al examen de ingreso. El punto cero se alzaba como un titán mecánico, su sombra se extendía sobre la ciudad simulada. Esa chica ni siquiera sabía su nombre atrapado bajo los escombros, su grito de terror atravesando el caos. Había reaccionado sin pensar. Sin análisis, sin consideración táctica, solo puro instinto. El hielo brotó de sus palmas en una ola gigantesca, mucho mayor que cualquier otra que hubiera creado antes, congelando instantáneamente las articulaciones del robot y derribándolo. Había actuado para salvar a alguien. No para ganar puntos. No para demostrar nada. Solo, para salvarla. ¿Cuándo había olvidado esa sensación? ¿El deseo de ayudar? ¿De luchar para salvar a alguien? ¿Cuándo había desaparecido esa sensación? ¿Todoroki-san? La voz de Yaoyorozu sonó tranquila a su lado. ¿Estás bien? Tsubaki se dio cuenta de que tenía las manos apretadas en puños. Las relajó conscientemente. Estoy bien. Solo, pensaba. Antes de que Yaoyorozu pudiera responder, las luces parpadearon. Entonces la fuente en el centro de la plaza se apagó. Entonces, en el espacio cercano a la fuente, el aire comenzó a brillar y distorsionarse como olas de calor que se elevaban desde el asfalto del verano. Permanezcan juntos. La voz de Aizawa interrumpió el discurso de inmediato, con un tono agudo y alarmante. De la distorsión, se abrió un portal de oscuridad arremolinada. Y a través de él, empezaron a emerger figuras. Docenas de ellos. Personas con ropas desparejadas, con el rostro oculto tras máscaras, bufandas o la simple oscuridad. Se movían con una confianza depredadora, extendiéndose por la plaza como una mancha oscura. Y en su centro se destacaban tres figuras. Uno estaba hecho completamente de lo que parecía una niebla púrpura negruzca, con ojos amarillos brillantes y un collar de metal alrededor del cuello. El otro era delgado, vestía un traje negro y tenía manos de verdad, manos cercenadas que le cubrían el cuerpo y el rostro como accesorios grotescos. Y lo último fue algo a lo que ni siquiera podía llamar hombre. Su boca era un pico y su cerebro estaba expuesto. Agrupaos. Ordenó Aizawa, con su arma de captura ya desplegada. 13. Protege a los estudiantes. ¿Qué es esto? La voz de Kirishima sonaba tensa y confusa. ¿Es parte del entrenamiento? Atrás. Los ojos de Aizawa se enrojecieron y su cabello se erizó al activarse su don borrador. Esos sí que son villanos. La palabra golpeó como un puñetazo. Villanos de verdad. No muñecos de entrenamiento. No robots. No actores interpretando un papel. Villanos de verdad. La clase estalló en murmullos de pánico. La figura, cubierta de manos, avanzó con un andar inquietante e infantil. Al hablar, su voz era ronca, irritada, como la de alguien que no hubiera dormido en días. 13, ¿y Reiserger? Ladeó la cabeza, moviendo ligeramente la mano que sostenía su rostro. ¿Dónde está? Nos tomamos tantas molestias para traer a tantos compañeros de juego, ¿dónde está All Might? Creí que se suponía que estaría aquí. All Might, la mente de Tsubaki procesó rápidamente. Están aquí por All Might. Este es un ataque coordinado. Sabían que estaríamos aquí. Sabían que All Might debía estar aquí. Esto fue planeado.
Saludos, dijo la figura nebulosa con una voz extrañamente educada. Somos la Liga de Villanos. Perdonen nuestra audacia, pero hoy, venimos a matar a All Might, el símbolo de la paz. La forma casual en que dijo matar dejó a varios estudiantes sin aliento. Aizawa se movió antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Se lanzó por las escaleras, con su arma de captura atacándolos a 3 villanos simultáneamente. Sensei. Gritó Midoriya. No puedes con todos. Tu estilo de lucha no es apto para múltiples oponentes. Aizawa no miró atrás, ya enfrentado a un grupo de villanos. Su voz resonó con absoluta autoridad. Un héroe siempre tiene más de un truco. 13, sácalos de aquí. Bien. 13 se movió para acompañar a los estudiantes de regreso a la entrada. Pero Kurogiri se materializó frente a ellos, bloqueando la salida. Su forma brumosa se expandió, llenando el espacio con una oscuridad arremolinada. Me temo que no puedo dejar que te vayas, dijo Kurogiri con voz tranquila y mesurada. Nos hemos tomado tantas molestias para preparar esto. Sería de mala educación irnos antes de que la fiesta siquiera haya empezado. 13, retrocede. Gritó Kirishima. Fuera del camino. Rugió Bakugo, lanzándose hacia adelante con una explosión. Muere. Bakugo, no. Gritó Kirishima, endureciendo su cuerpo mientras lo seguía, intentando ayudar a su compañero. Ambos ataques golpearon directamente a Kurogiri, la explosión de Bakugo y el puño endurecido de Kirishima, pero la forma del villano brumoso simplemente absorbió el impacto, reformándose instantáneamente. ¡Qué temeridad!, observó Kurogiri. Niños jugando a ser héroes. Permítanme dispersarlos por estas instalaciones, y que mis camaradas los destrocen. La niebla se expandió de repente de manera exponencial, envolviendo a todo el grupo de estudiantes en una oscuridad arremolinada. No. 13 extendió la mano, pero la puerta de disformidad era demasiado rápida. Tsubaki sintió la sensación de ser jalado, retorcido, la realidad doblándose de maneras que le revolvieron el estómago. El mundo se disolvió en oscuridad y un movimiento desorientador. Entonces, de repente Splash, el agua fría lo envolvió. El impacto fue inmediato y absoluto, no por la temperatura, que su cuerpo soportaba fácilmente, sino por las implicaciones tácticas. Agua. Estamos en zona de inundación. Tsubaki abrió los ojos de golpe bajo el agua. La iluminación artificial de la instalación se filtraba a través del agua turbia en rayos de color azul verdoso pálido. A su alrededor, podía ver siluetas. Otros estudiantes cayendo al agua, burbujas saliendo de sus bocas en chorros de pánico. Su entrenamiento se aplicó de inmediato. Había practicado extensamente situaciones subacuáticas, sabía cómo controlar su respiración y cómo orientarse. Pero los demás, ahí está. Midoriya, agitando los brazos, se hunde cada vez más. Aún no se ahoga, pero claramente lucha. Y allí. Asui, con su fisiología de rana que le da una ventaja natural en el agua, ya nada hacía a Midoriya con poderosas patadas. La mente de Tsubaki repasaba a toda velocidad la situación táctica mientras su cuerpo se movía por instinto. La zona inundada. Una enorme piscina con un bote parcialmente sumergido en el centro. Si ese villano los hubiera separado a todos, su cabeza rompió la superficie justo cuando Asui emergió, Midoriya jadeando y escupiendo en su agarre. Todoroki-san. Gritó Asui, con la voz tensa por el miedo apenas controlado. El barco. Tenemos que llegar al barco. Tsubaki no perdió el aliento respondiendo. Creó una capa de hielo bajo sus pies, no gruesa, solo lo suficiente para soportar su peso, y la usó como plataforma para impulsarse hacia el bote. El hielo se extendía con cada paso, creando un camino sobre la superficie del agua. Llegó al bote en segundos, subiendo a cubierta. Asui llegó momentos después, depositando a Midoriya en la cubierta, donde tosió agua. ¿Están todos sí? Comenzó Tsubaki, pero luego se interrumpió. Porque cuando miró a su alrededor, la situación se volvió devastadoramente clara. Estaban rodeados. En el agua, las aletas dorsales cortaban la superficie como tiburones rodeando a su presa. Pero no eran tiburones, eran villanos. Tsubaki podía verlos ahora. Sus dones les permitían respirar y moverse por el agua con la eficiencia de un depredador. Docenas de ellos, formando un perímetro suelto alrededor del barco. En el barco. Tsubaki, Midoriya y Asui. 3 estudiantes. Sin profesor. Sin respaldo. Sin apoyo. Y en el agua, al menos 20 villanos que Tsubaki podía contar, y posiblemente más debajo de la superficie. Esto es terrible, dijo Midoriya con voz entrecortada, aún goteando agua de su uniforme de gimnasia. Le temblaban las manos, no de frío, sino de miedo.
Estamos completamente rodeados. ¿Qué? Ribbit, yo, la voz de Asui era baja, sus grandes ojos más abiertos de lo habitual, siguiendo a los villanos que rondaban. Sus dedos temblaban contra la cubierta del barco. Hay tantos, Tsubaki los miró de verdad. Mi gorilla, intentando ocultar su terror. Asui, con su calma habitual completamente destrozada por la realidad de enfrentarse a verdaderos villanos. Y él también lo sentía. Ese frío nudo de miedo en el estómago. No por sí mismo. Había sido entrenado para el combate desde que aprendió a caminar, acostumbrado a afrontar el peligro sin pestañear. Sino por ellos. Por sus compañeros que lo miraban a él, el delegado de la clase, en busca de respuestas que no estaba seguro de tener. Los profesores podrían no llegar a tiempo, comprendió con una claridad aplastante. Aizawa lucha solo contra docenas de villanos. 13 se enfrenta al villano de la puerta de disformidad y a quien quiera que se haya quedado en la entrada. Los demás estudiantes están dispersos. No podemos confiar en que nos rescaten. Tenemos que ganar. O morimos. El peso de esa responsabilidad recaía sobre sus hombros como cadenas. Pero Tsubaki había pasado toda su vida cargando con ese peso. Esta era solo otra carga. Y la soportaría. Porque eso es lo que hicieron los líderes. Tsubaki respiró lenta y pausadamente. Al hablar, su voz era firme, sin ser fuerte ni autoritaria, sino absolutamente segura. Escúchenme. Su tono atravesó el pánico como una cuchilla en el agua. Los dos. Mi gorilla y Yasui lo miraron, desesperados por un ancla en el caos. Sé que esta es la primera vez que nos enfrentamos a verdaderos villanos, continuó Tsubaki, con voz tranquila y mesurada, como si estuviera hablando de ejercicios de entrenamiento en lugar de una situación de vida o muerte. No son robots. No son actores. Son personas reales que quieren hacernos daño. Matarnos, tal vez. Él los miró a los ojos, uno tras otro. Sé que tienes miedo. Es normal. Es inteligente. El miedo te mantiene alerta. Las manos de Tsubaki se mantenían firmes mientras señalaba el agua que los rodeaba. Pero no podemos permitirnos el lujo de entrar en pánico ahora mismo. Puede que los profesores no nos alcancen a tiempo. Estamos solos. Pero Todoroki-san, y comenzó mi gorilla, con la voz ligeramente quebrada. Tenemos que ser fuertes, interrumpió Tsubaki, pero su tono no era duro, sino firme y con los pies en la tierra. No porque seamos intrépidos. Sino porque no tenemos otra opción. O luchamos para salir de esto, o no lo logramos. El temblor de Asui se alivió un poco, su mente analítica se puso a trabajar a pesar del miedo. Ribbit, tienes razón. No podemos permitirnos quedarnos paralizados. Exactamente. Los ojos de Tsubaki siguieron a los villanos en el agua, mientras su mente táctica procesaba información mientras hablaba. Escuchen con atención. ¿Están coordinados? Sí. Este ataque fue planeado. Pero observen sus movimientos. Los villanos estaban dando vueltas, pero había vacilación en sus patrones. No se comprometían a atacar. Estaban evaluando. No saben qué podemos hacer, dijo Tsubaki, y ahora su voz tenía un matiz de fría confianza. Saben que somos estudiantes de la UA, pero desconocen nuestros dones. ¿Esa vacilación? Es que intentan averiguar si somos peligrosos. Así que nos separaron al azar, comprendió mi gorilla, con su mente analítica atravesando el pánico. No tuvieron en cuenta nuestras capacidades individuales. Lo que significa que nos enviaron a Asui-san y a mí a la peor zona posible para ellos, continuó Tsubaki. Zona de agua. Donde Asui-san tiene total movilidad y yo puedo congelar su entorno. Esto no es una desventaja para nosotros, es una ventaja que debemos aprovechar. Asui se enderezó un poco, y su miedo se transformó en determinación. Ribbit. Tienes razón. Este es mi elemento. Tsubaki asintió. Sus manos comenzaron a brillar con esa luz fría y familiar, pero mantuvo la voz firme, tranquila, absolutamente segura. Saldremos de esto. Los tres. Juntos. Los miró a ambos con una expresión que no era ni cálida ni fría, sino absolutamente segura. No dejaré que les pase nada. Es una promesa. Tsubaki apretó la mandíbula. Pero necesito que ambos mantengan la calma y sigan mi ejemplo. ¿Pueden hacerlo? Mi gorilla tragó saliva con dificultad y asintió con determinación. Sí. Ribbit. Estoy contigo, dijo Asui, y su temblor finalmente se detuvo. Bien. Tsubaki se giró para encarar a los villanos que lo rodeaban, con la mente 3 pasos por delante. Esto es lo que haremos. Los villanos se estaban acercando y su paciencia se estaba agotando. Pero en ese barco, 3 estudiantes de primer año estaban juntos, asustados, sí, pero ya no en pánico.
Porque a veces, tener a alguien absolutamente seguro, absolutamente tranquilo frente al caos, era suficiente para transformar el miedo en determinación. Y Tsubaki Todoroki, que había pasado toda su vida siendo invisible, finalmente fue visto exactamente cuando más importaba. Esto es lo que significa ser un héroe, pensó mientras las bobinas de su armadura vibraban con creciente poder. No valentía, sino fuerza a pesar del miedo. Por ellos yo seré esa fuerza. Primero, dijo Tsubaki, y su voz se oyó a través del agua con fría autoridad, controlamos el campo de batalla. Capítulo 15. Desesperación. Zona de inundación, el campo de batalla. Primero, dijo Tsubaki, y su voz se oyó a través del agua con fría autoridad, controlamos el campo de batalla. Sus ojos seguían a los villanos que los rodeaban con precisión calculadora. 23 objetivos visibles. Probablemente más bajo la superficie. Todos equipados para el combate acuático, lo que significaba mayor velocidad de natación, respiración subacuática y posiblemente dones acuáticas. Pero dudaban. Aún evaluaban. Esa ventana no duraría mucho. Asui-san, dijo Tsubaki en voz baja, mientras sus manos empezaban a brillar con más intensidad. Eres nuestra distracción. En cuanto cree una abertura, te necesito en el agua. Usa tu agilidad para desequilibrarlos y ataca a cualquiera que intente flanquearnos. No te metas en peleas. Ataca y retírate. ¿Puedes hacerlo? El miedo de Asui no había desaparecido por completo, pero su expresión se endureció con determinación. Ribbit. Soy rápida en el agua. Puedo hacerlo. Mi gorilla, continuó Tsubaki, girándose ligeramente. Quédate en el barco. Tu trabajo es apoyo táctico. Anunciar posiciones, identificar dones, estar atento a patrones que pueda pasar por alto mientras estoy en combate. Y si alguno de ellos logra subir a cubierta, hizo una pausa. Usa tu don. No me importa si te rompes los dedos. Tu supervivencia es prioritaria. A mi gorilla aún le temblaban las manos, pero asintió con firmeza. Entendido. Bien. Las bobinas de la armadura de Tsubaki zumbaron con más fuerza al canalizar más poder. Cuando dé la señal, Asui-san, te lanzas al agua. Mi gorilla, ve al centro de la cubierta y no te muevas. Quédate donde pueda verte. Uno de los villanos, un hombre con branquias y manos palmeadas, gritó desde el agua. Oigan, chicos. ¿Ya terminaron de hablar? Porque nos estamos impacientando. Su sonrisa mostraba dientes afilados. El jefe dijo que podíamos darles una paliza antes de dárselos a los peces. Otros villanos se rieron y su confianza aumentó mientras los estudiantes permanecieron aparentemente congelados en la indecisión. ¿Creen que el miedo nos paraliza?, pensó Tsubaki. Bien. Que nos subestimen. Ahora, dijo Tsubaki en voz baja. Golpeó con ambas palmas la cubierta del barco. El hielo estalló en una ola gigantesca, extendiéndose por la superficie del agua en patrones ramificados como relámpagos congelados. La temperatura se desplomó. La superficie del agua se transformó de líquida a sólida en segundos. No lo suficientemente gruesa como para soportar el peso de la mayoría de las personas con facilidad, pero más que suficiente para lo que Tsubaki había planeado. ¿Qué? Los ojos del villano se abrieron de par en par. Asui-san, vamos. Ordenó Tsubaki. Asui se zambulló sin dudarlo, impulsándola con sus poderosas piernas hacia el agua como un misil. Desapareció bajo la superficie helada sin apenas salpicar. Mi gorilla, centro de la cubierta. Eres nuestros ojos. Indica posiciones, patrones, cualquier cosa que se me escape. Cierto. Mi gorilla se movió hacia el centro, su mente analítica ya escaneando el caótico campo de batalla. Tsubaki pisó el hielo. Y luego se movió. No caminar. No correr. Patinar. Sus botas se deslizaban por la superficie helada con la facilidad de la práctica, y el hielo respondía a su don como una extensión de su cuerpo. Había pasado incontables horas entrenando esto, usando su hielo no solo como arma, sino como terreno que solo él podía recorrer con perfecta eficiencia. La formación de los villanos se rompió de inmediato. Algunos se adentraron más para evitar el hielo que se extendía. Otros intentaron atravesarlo. Su perímetro coordinado se disolvió en el caos. Exactamente como estaba previsto. 3 vienen por la izquierda. Gritó mi gorilla. 2 más intentan rodearte. La respuesta de Tsubaki fue inmediata. Se deslizó hacia la izquierda con fluidez, extendiendo la mano al moverse. Un muro de hielo se interpuso entre él y los villanos que se acercaban, afilado y anguloso para desviar su avance. Un villano con tentáculos parecidos a los de un pulpo irrumpió desde el agua, intentando agarrarlo.
Tsubaki giró, su impulso lo llevó a un arco cerrado mientras levantaba la otra mano. Una lanza de hielo salió disparada, impactando el tentáculo y sujetándolo. El villano gritó, atrapado. Dos más abajo. Gritó Asui mientras emergía brevemente, sacando la lengua para desviar a otro villano de su curso antes de volver a sumergirse. Ya los tengo, respondió Tsubaki, ya en movimiento. Se deslizó por el hielo hacia donde Asui le había indicado, creando una púa que sobresalía de la superficie. Un villano con rasgos de tiburón emergió, gruñendo, justo contra la lanza de hielo de Tsubaki, que lo atrapó en el brazo e inmovilizó. La batalla se convirtió en una danza mortal. Tsubaki patinaba por el campo de batalla helado con fría precisión, cada movimiento preciso, cada ataque calculado. Los villanos se abalanzaban sobre él desde el agua, desde el hielo, desde todos los ángulos, pero él siempre estaba en movimiento, siempre un paso por delante, dejando obstáculos congelados y enemigos atrapados a su paso. Mocoso. Un villano con fuerza mejorada atravesó una pared de hielo, acercándose más que los demás. Tsubaki ni siquiera aminoró la marcha. Se deslizó bajo el ataque salvaje del villano, rozando el hielo con la mano al pasar. La superficie bajo los pies del villano se volvió increíblemente resbaladiza, estrellándose de cara contra la pared de hielo de Tsubaki. A la derecha, viene uno grande. Gritó Midoriya. Tsubaki lo vio. Un villano enorme con piel de piedra, intentando usar su peso para atravesar las barreras de hielo. La respuesta de Tsubaki fue rápida. Creó una rampa de hielo y la usó para lanzarse por los aires, volteando al villano que embestía, al tiempo que creaba hielo que envolvía sus piernas en plena embestida. La enorme figura se desplomó, atrapada e inmovilizada. Ya no se coordinan, observó Tsubaki con frialdad mientras aterrizaba agachado, deslizándose hacia su próximo objetivo. El miedo y la frustración han roto su formación. Atacan individualmente, con emociones. Justo lo que quería. Un villano con brazos afilados intentó atacarlo lateralmente. El hielo de Tsubaki se elevó para bloquearlo y luego envolvió las extremidades afiladas, congelándolas. Otro villano intentó agarrarlo por detrás. La lengua de Asui lo atrapó bajo el agua antes de que pudiera hacer contacto. La sinergia funcionaba. Asui creaba caos y oportunidades. Midoriya aportaba conocimiento táctico. Y Tsubaki desmantelaba metódicamente a sus oponentes con brutal eficiencia. Pero algo lo inquietaba. Una pregunta que rondaba su mente táctica desde que comenzó el ataque. Dime algo, dijo Tsubaki, y su voz resonó por el gélido campo de batalla mientras atrapaba a otro villano. ¿Cómo planeabas matar a All Might exactamente? Los villanos que aún podían hablar gruñeron y maldijeron, pero no respondieron. Tsubaki entrecerró los ojos. Se deslizó entre dos villanos que lo atacaban, congelándoles los pies a ambos. En serio. Mírense. Están teniendo dificultades contra estudiantes de primer año. Llevamos menos de una semana en la UA y ni siquiera pueden tocarnos, cállate. Rugió el villano con branquias, intentando liberarse de la prisión de hielo que le apretaba las piernas. No sabes de lo que hablas. ¿No? La voz de Tsubaki era fría, analítica, casi conversacional, mientras atrapaba a otro villano que intentaba emboscarlo. Son matones. Fuertes, quizá. Pero matones, al fin y al cabo. All Might es el símbolo de la paz. El héroe más fuerte de Japón. Del mundo. Si están perdiendo contra nosotros, creó otra formación de hielo, cortando la ruta de escape de un villano. ¿Cómo podrían derrotarlo? No se supone que debamos, y empezó un villano, pero luego se interrumpió al darse cuenta de que había dicho demasiado. Interesante, pensó Tsubaki, mientras su mente analítica procesaba ese desliz. No son la principal amenaza. Son una distracción. El verdadero peligro es, su mente recordó lo que había visto antes de ser deformado. La figura cubierta de manos. Claramente el líder, inestable pero inteligente. El villano de la niebla, cortés pero peligroso, con un don de la disformidad que los había dispersado a todos. Y esa criatura con el cerebro al descubierto cerca de la plaza, allí de pie como un arma a la espera de ser desplegada. Esos tres son la verdadera amenaza. Estos matones solo buscan distraernos mientras se desarrolla el verdadero plan. Me están haciendo perder el tiempo, dijo Tsubaki, bajando la voz a un tono más frío y peligroso. Todos ustedes. ¿Qué acabas de? Farfulló el villano con branquias, la rabia superando al sentido común. Pequeño arrogante. Todos, arrójenlo de una vez. Gritó otro villano. Se está cansando. Podemos vencerlo. ¿Cansado? Tsubaki casi quiso reírse ante la suposición. Apenas había agotado sus reservas.
Este combate de patinaje controlado era realmente eficiente, usando el hielo de forma que minimizaba el desperdicio y maximizaba el control. Pero entonces lo sintió. Una enorme perturbación en el agua. Algo grande. Algo que había estado conteniéndose, esperando una oportunidad. Todoroki-san, abajo. Gritó Midoriya. Es enorme. El agua explotó cuando un villano enorme, fácilmente 3 veces más grande que los demás, con una gruesa armadura de escamas que le cubría todo el cuerpo, irrumpió desde abajo. Él era quien los había estado coordinando, quedándose atrás, esperando a que rodearan a Tsubaki. Un ataque de pinza, se dio cuenta Tsubaki. Los matones de todos lados, y él desde abajo. Astuto. Pero Tsubaki ya había terminado de jugar. No tengo tiempo para esto. Sus ojos recorrieron a cada villano que aún se movía. 15 objetivos, incluyendo el enorme que ahora estaba en el aire, con agua cayendo en cascada sobre su cuerpo blindado. Todos convergiendo hacia su posición simultáneamente. Las palabras de 13 resuenan en mi mente. Esta instalación existe para enseñarte a usar tus dones para salvar a la gente. Pero antes de poder salvar a alguien, necesito neutralizar las amenazas. Con eficiencia y decisión. Todos ellos. A la vez las bobinas de la armadura de Tsubaki comenzaron a brillar con una intensa luz azul. Apoyó ambas palmas en el hielo bajo sus pies, extendió las piernas en una postura estable y empujó, sin cálculo ni moderación, sino con la intención de terminar la batalla en un instante abrumador. No era su estilo, pero derribarlos a todos uno por uno era una pérdida de tiempo. Aquí termina la batalla, dijo Tsubaki, y su voz se oyó con absoluta autoridad a través de la zona inundada. La edad de hielo, dijo con firmeza. El hielo no se extendió gradualmente. Explotó. Enormes formaciones surgieron de todas direcciones. De la superficie del agua, de abajo, del mismo campo de batalla helado. Imponentes muros de hielo se alzaban como los dedos de una mano gigante, cada uno perfectamente posicionado para atrapar a un villano en pleno ataque. Las estructuras eran enormes, eclipsando incluso al gigantesco villano que había pensado aplastar a Tsubaki desde arriba. La temperatura se desplomó tan rápidamente que el agua líquida restante comenzó a congelarse, creando un bosque de hielo cristalino que llenó toda la zona inundada. Los villanos quedaron atrapados en pleno salto, en plena zambullida, en pleno ataque. Congelados en su lugar, atrapados en prisiones de hielo que los dejaron inmovilizados pero vivos. Los ojos del enorme villano se abrieron de par en par, conmocionado, cuando una columna de hielo lo atrapó en el aire, congelándolo en un bloque de azul cristalino que se elevó 15 metros sobre el agua. Su rugido de furia se apagó cuando el hielo lo envolvió todo menos su cabeza. En 10 segundos, todos los villanos en la zona de inundación fueron neutralizados. El silencio que siguió fue absoluto. En el barco, Midoriya y Yasui contemplaron conmocionados la transformación. La zona inundada se había convertido en una catedral de hielo, hermosa y aterradora a partes iguales. Eso es, la voz de Midoriya era apenas un susurro. Es increíble, Tsubaki Todoroki se encontraba en el centro de su creación, respirando con dificultad, pero aún con control. Se le había formado escarcha en el brazo y el hombro derechos, el precio de un ataque de tal magnitud, pero su expresión permanecía tranquila, casi aburrida. Como dije, gritó Tsubaki a los villanos congelados, y su voz resonó en el hielo. Me hicieron perder el tiempo. Se volvió hacia sus compañeros, con la mirada ya fija en el siguiente objetivo. Tenemos que movernos. Las verdaderas amenazas no están aquí, sino en la plaza central. Asui se subió al hielo. Sus grandes ojos reflejaban asombro y preocupación. Ribbit, Todoroki-san, eso fue increíble. ¿Pero estás bien? Tu brazo, estoy bien, dijo Tsubaki, y era cierto. El frío era incómodo, pero soportable. Había entrenado para esto. ¿Pueden moverse? Sí, tartamudeó Midoriya, todavía procesando lo que acababa de presenciar. Pero su mente iba más allá de la conmoción inmediata. Había visto a Todoroki enfrentarse a verdaderos villanos criminales peligrosos que querían hacerles daño y Todoroki nunca había flaqueado. Ni una sola vez. Incluso cuando habían estado rodeados, superados en número, enfrentándose a probabilidades imposibles, Tsubaki había irradiado una confianza absoluta. No dudó, pensó Midoriya, apretando la mano inconscientemente. Incluso en su primera pelea real con un villano, tenía el control total. Analizando, adaptándose, dominando. Ese es el tipo de poder que necesito tener para ser el número uno y salvar a todos con una sonrisa. Midoriya miró su mano. Todo lo que podía hacer era usar un poder que le rompería los huesos.
Mientras tanto, Tsubaki acababa de derrotar a más de 20 villanos mientras los protegía a ambos, y todavía estaba listo para seguir luchando. Todavía estoy muy atrasado, comprendió Midoriya, y la idea lo aplastó. All Might me eligió para heredar el One for All. Para ser el próximo símbolo de la paz. Pero ahora mismo, ni siquiera puedo usar mi don sin destruirme. Necesito intensificar mis esfuerzos. Necesito hacerme más fuerte. Necesito demostrar que All Might tomó la decisión correcta. Porque si no lo hago, gente como Todoroki-san me dejará antes de poder empezar Midoriya-chan. La voz de Asui interrumpió sus pensamientos. ¿Estás bien, Ribbit? Estoy bien, dijo Midoriya, con determinación en la voz. Vamos. Todoroki-san tiene razón. Tenemos que llegar a la plaza. Los tres estudiantes comenzaron a caminar a través de la zona de inundación congelada, dejando atrás a los villanos inmovilizados. Entrada de la USG. Todos, regresen a la entrada. La voz de 13 sonaba tensa. Su traje espacial estaba dañado, pero su determinación era inquebrantable. Necesitamos ayuda. Los estudiantes que habían evitado ser deformados, Uraraka, Sato, Shoji y varios otros, habían retrocedido a la posición de 13 mientras Kurogiri bloqueaba su escape. Me temo que no puedo dejar que te vayas, dijo Kurogiri, expandiéndose su figura nebulosa. Nos hemos tomado tantas molestias para preparar esta fiesta de bienvenida. Entonces no nos dejas otra opción. Las yemas de los dedos de 13 comenzaron a brillar al activar agujero negro. Pero Kurogiri ya lo esperaba. Su niebla se arremolinó, y de repente la succión se redirigió hacia la espalda de 13. No. 13 intentó desactivar su don, pero ya era demasiado tarde. Su propio poder atravesó la espalda de su traje espacial. El material reforzado se desgarró como papel. 13 se desplomó con un grito de dolor, con el traje comprometido y la espalda desgarrada por su propio don devastador. 13. Gritaron horrorizados varios estudiantes. Qué desafortunado, dijo Kurogiri con sincero pesar. Tu labor de rescate es realmente admirable, 13. Pero no puedo permitir, Ida. La voz de 13 interrumpió, débil pero autoritaria. El héroe estaba de rodillas, extendiendo un brazo hacia el estudiante más rápido. Corre. Ve a la UA. Llama a los profesores. Pero ¿y? Los motores de Ida se encendieron instintivamente, pero él dudó. Es una orden. Gritó 13, con la autoridad de un héroe profesional. Eres nuestra única esperanza. Corre. Sato y Shoji se movieron al unísono, cargando contra Kurogiri para crear una abertura. Vamos, Ida. Rugió Shoji, mientras sus brazos duplicados intentaban agarrar la forma física del villano de la niebla. El collar metálico que anclaba su consciencia. Uraraka arrojó escombros que su don hizo que ingrávidos, creando una distracción adicional. Kurogiri intentó interceptarlo, pero el ataque combinado de varios estudiantes creó el caos suficiente, los motores de Ida explotaron con llamas blanquiazules. No olvidaré esto. Volveré con ayuda. Atravesó la brecha, su increíble velocidad lo llevó más allá de la niebla que lo aferraba y salió por la entrada. En cuestión de segundos, era una estela distante que se dirigía al campus principal de la UA. Los ojos amarillos de Kurogiri se entrecerraron con frustración. Entonces su figura se disolvió, alejándose de los estudiantes restantes. Plaza Central. Kurogiri se materializó junto a Shigaraki Tomura con un suave silbido de aire desplazado. Tomura, dijo en voz baja, con urgencia. Uno de los estudiantes escapó. El de los motores. Va a alertar a los héroes. Tomura había estado observando a Aizawa pelear con genuino interés. El héroe subterráneo estaba derribando sistemáticamente a un villano tras otro con brutal eficiencia, su arma de captura y su combate cuerpo a cuerpo creaban un círculo de cuerpos inconscientes a su alrededor. Ante las palabras de Kurogiri, Tomura giró lentamente la cabeza. La mano que le cubría el rostro se movió ligeramente. ¿Qué? Su voz era suave. Peligroso. Uno rápido. Con motores en las piernas. Me adelantó mientras yo lidiaba con 13. Por un momento, hubo silencio. Entonces la mano de Tomura fue a su cuello. Y empezó a rascarse. Al principio, despacio. Luego, más rápido. Luego, frenéticamente, clavando las uñas en la piel pálida con tanta fuerza que le arrancaba sangre. Uno se escapó. Su voz se elevaba con cada palabra. Uno se escapó. Uno se escapó. Uno se escapó. El rascado se intensificó y aparecieron líneas rojas en su cuello. Su respiración se volvió rápida y entrecortada, como la de un niño al borde de una rabieta. Así no se suponía que iba a suceder. All Might debía estar aquí. Los estudiantes debían estar dispersos e indefensos.
Debíamos demostrarle al mundo que su símbolo de la paz podía ser destruido. Su voz se volvió frenética. Todo está mal. 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 Se giró hacia la entrada, con la mano extendida como si fuera a perseguir a Ida. Tomura, la voz de Kurogiri interrumpió, tranquila pero firme. Tranquilízate. Aún tenemos la ventaja. ¿Cómo? Gritó Tomura, girándose hacia atrás. ¿Cómo tenemos la ventaja? Ese chico va a hacer que todos los héroes de UA caigan contra nosotros. Tomará tiempo, dijo Kurogiri con esa cortesía exasperante. Incluso a esa velocidad, llegar al campus principal, convencer a los héroes de lo que está sucediendo, organizar un equipo de respuesta, tenemos al menos 15 o 20 minutos. Quizás más. 15 minutos, el rascado de Tomura disminuyó ligeramente. Y aún tenemos a Nomu, añadió Kurogiri, señalando a la enorme criatura inmóvil cerca de la fuente. El arma diseñada específicamente para matar a All Might. Incluso si llega el símbolo de la paz, aún podemos completar nuestra misión. Tomura respiró temblorosamente varias veces, bajando lentamente la mano del cuello. Se quedó mirando la sangre bajo las uñas. Tienes razón, susurró. Tienes razón, Kurogiri. Aunque todo salga mal, aún podemos salvar esto. Aún podemos vencer a All Might. Demostrarles a todos que los símbolos pueden destruirse. Su cabeza se giró hacia donde Aizawa estaba acabando con el último de sus matones de bajo nivel. Y si no podemos matar a All Might, al menos podemos matar lo que intenta crear. Sus estudiantes. Su legado. Su esperanza. Una sonrisa se extendió por la parte visible de su rostro. Maníaca, desquiciada, aterradora. Empecemos con Eraserhead. Aizawa percibió, más que vio, el cambio en la atmósfera. Los villanos de bajo nivel habían caído. 30, quizá 40, dispersos por la plaza, inconscientes o gimiendo de dolor. Su arma de captura estaba deshilachada, su cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones, y le ardían los ojos por el uso excesivo de su borrador. Pero él todavía estaba de pie. Eraserhead, gritó la voz de Tomura, casi juguetona. Fue genial, ¿sabes? Acabar con todos esos peones. Estoy impresionado. Aizawa se giró para mirarlo, con una postura defensiva a pesar del cansancio. ¿Quieres pelear conmigo? Pues ven. Pero estás cometiendo un error. ¿De verdad? Tomura rió entre dientes, con un sonido infantil y extraño. Vamos a averiguarlo. Se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente, con los dedos extendidos en un gesto de agarre. Los ojos de Aizawa brillaron rojos borrado activándose, pero Tomura era rápido. Más rápido que los matones. Más impredecible. Intercambiaron golpes. El entrenamiento de combate táctico y la experiencia clandestina de Aizawa contra la brutal intención asesina y los movimientos impredecibles de Tomura. El arma de captura del héroe atacó, pero Tomura se agachó y esquivó con una energía frenética. No está entrenado, analizaba Aizawa mientras luchaban. Pero es peligroso. Su don claramente necesita que me toque. No puedo dejar que me contacte. Pero Aizawa estaba exhausto. Reaccionó más lentamente. Sus ojos clamaban por descanso, con lágrimas corriendo por su rostro por el esfuerzo de mantenerlos abiertos. Y entonces sucedió. Un parpadeo involuntario. Solo una fracción de segundo. Pero fue suficiente. La mano de Tomura se disparó y 5 dedos agarraron el codo de Aizawa. El dolor estalló. La carne del héroe empezó a agrietarse y desmoronarse, tornándose gris y descascarándose como ceniza. La descomposición se extendió desde el punto de contacto, carcomiendo la piel y los músculos. Aizawa reprimió un grito y usó el otro brazo para lanzar a Tomura hacia atrás con su arma de captura. Pero el daño ya estaba hecho. Su codo derecho estaba parcialmente descompuesto, con sangre y tejido desintegrado visibles a través del daño. ¿Huele? Preguntó Tomura, ladeando la cabeza con curiosidad infantil. La decadencia es tan honesta, ¿no crees? Muestra la verdad. Que todo se derrumba con el tiempo. Héroes. Símbolos. Esperanza. Aizawa respiraba con dificultad y su visión empezaba a nublarse. Pero levantó el brazo funcional que le quedaba, listo para seguir luchando. Para mis alumnos. Solo necesito aguantar. Un poco más. ¿Sabes qué? Dijo Tomura de repente, cambiando de tono. Eres genial, Eraserhead. Impresionante de verdad. Pero me estoy impacientando. Levantó la mano y chasqueó los dedos. Nomu. Encárgate de él. Desde las sombras cerca de la fuente, la criatura se movió. 8 pies de altura. Cerebro expuesto. Pico de pájaro. Ojos vacíos, sin vida, más una marioneta que una persona.
Pero la mera presencia física que irradiaba hizo que incluso Aizawa, veterano de incontables batallas, sintiera una punzada de miedo primario. El gnomo se movió a una velocidad aterradora. El don borrado de Aizawa se activó inmediatamente, sus ojos inyectados en sangre se fijaron en la criatura. El familiar brillo rojo bañó a su objetivo mientras su don suprimía las habilidades del gnomo. Pero cuando el puño del gnomo, del tamaño de una bola de boliche, se estrelló contra él, Aizawa se dio cuenta con horror de que no importaba. Incluso con sus dones borradas, la criatura seguía siendo un monstruo físico. El impacto levantó a Aizawa del suelo. El sonido resonó por la plaza como un trueno. Su cuerpo salió despedido hacia atrás, estrellándose contra un pilar de hormigón con tanta fuerza que lo rompió. Cayó al suelo, jadeando, con la sangre goteando de su boca. Migon funcionó, comprendió a Aizawa a través del dolor. Pero no importa. Incluso sin sus dones, esa cosa es lo suficientemente fuerte como para matarme. ¿Sorprendido?, exclamó Tomura alegremente. Nomu está diseñado específicamente para matar a All Might. Es el antisímbolo de la paz. Aizawa intentó ponerse de pie, con las piernas temblorosas. Su arma de captura estaba rota. Su brazo derecho estaba parcialmente descompuesto e inservible. Su cuerpo estaba maltrecho tras luchar contra docenas de villanos. Y ahora se enfrentaba a algo que su don no podía detener. Pero él se quedó de pie de todos modos. Porque eso es lo que hicieron los héroes. El gnomo se acercaba. Sus pesados pasos eran inexorables. Tsubaki, Midoriya y Yasui acababan de llegar al borde de la zona inundada, subiendo las escaleras que conducían a la plaza central. Podían ver el enorme espacio abierto que se extendía frente a ellos, podían oír los sonidos del combate, y entonces lo vieron. Su maestro, Aizawa Shota, el héroe clandestino que parecía invencible durante sus primeros días en la OA, estaba inmovilizado contra el suelo. La criatura Nomu lo tenía aplastado contra el hormigón, sujetándolo con una enorme mano. El rostro de Aizawa estaba destrozado y sangraba. Pero sus ojos, esos ojos decididos exhaustos, se fijaron en los tres estudiantes. Y en esa mirada había un único mensaje desesperado. Correr. Tsubaki se quedó paralizado, su mente analítica se paralizó al verlo. Este era Aizawa. El profesor que los había amenazado con expulsarlos, que los había empujado, que había derrotado a docenas de villanos sin despeinarse. El profesor cuyo don podía contrarrestar a cualquiera. Y estaba perdiendo. No. No está perdiendo. Ya está perdido. La otra mano del gnomo se levantó, con los dedos separados. Y luego lo dejó caer, estrellando la cabeza de Aizawa contra el concreto con una fuerza enfermiza. ¡Crack! El sonido resonó por toda la plaza. En la entrada, los estudiantes que se quedaron con 13 gritaron: «Sensei». En las distintas zonas, los estudiantes que veían la plaza central sintieron una profunda desesperación. Su maestro, un héroe profesional, había sido derrotado por esa cosa. Tsubaki, Midoriya y Yasui se quedaron congelados, sin palabras, sus mentes incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. «Vaya, vaya», gritó una voz aguda, frenética y aterradora. «Parece que tenemos público». Shigaraki Tomura se giró hacia ellos, con el rostro cubierto por la mano, inclinándose con interés. Sabía que estaban allí. Había estado esperando este momento. «Estudiantes de la UA», dijo, y su voz resonó por toda la plaza. Ese era su maestro. Un héroe profesional. Y miren con qué facilidad Nomu lo venció. Comenzó a caminar hacia ellos, su andar era inquietante y equivocado. All Might no está aquí. El símbolo de la paz te abandonó. Así que supongo que tendré que entretenerme con lo que haya. Su ojo visible brillaba con una alegría frenética. Creo que mataré a algunos estudiantes antes de que llegue All Might. Quizás eso lo motive a darse prisa. ¿Qué te parece? Ahora se movía más rápido, acortando la distancia. La mente de Tsubaki le gritaba que se moviera, que actuara, que hiciera algo, pero su cuerpo no respondía. La conmoción de ver a Aizawa derrotado lo había paralizado. Midoriya y Yasui estaban igualmente paralizados, sus rostros pálidos de terror. La mano de Tomura se extendió, con los dedos extendidos, apuntando al objetivo más cercano. «Asui. Empecemos con la chica rana», dijo Tomura alegremente. 5 dedos. Es todo lo que necesitas. Solo 5 dedos, y empezarás a descomponerte. Te desmoronarás. ¿Verdad que será divertido? Su mano estaba a centímetros de la cara de Asui, su don listo para activarse. Y el tiempo pareció ralentizarse hasta casi detenerse. Nota del autor. Espero que hayas disfrutado el capítulo.
Para aclarar esto, si alguien pregunta, no es que Tsubaki no pueda usar ataques a gran escala como Shoto, sino que simplemente no es su estilo. Piénsenlo como lo opuesto a Shoto actualmente, y obviamente tiene un mayor costo, ya que, a diferencia de Shoto, no tiene llamas. Pero, para aclarar, no es un Shoto económico. Pronto verán por qué. Capítulo 16. La evolución de Tsubaki. Plaza Central. La mano de Shigaraki tocó la cara de Asui. 5 dedos hicieron contacto con su piel. Los ojos de Asui se abrieron de terror, esperando que comenzara la descomposición, que su cuerpo se desmoronara en cenizas. Pero no pasó nada. Shigaraki parpadeó, retirando la mano y mirándola con confusión. ¿Qué? Entonces su ojo visible se abrió de par en par con comprensión y miró hacia donde Nomu tenía inmovilizado a Aizawa. Y Reiserger, dijo Shigaraki, con un dejo de respeto en su voz frenética. Eres genial, ¿lo sabes? Incluso inmovilizado, golpeado, sigues usando tu don para protegerlos. Los ojos de Aizawa brillaban de un rojo intenso, y lágrimas de sangre corrían por su rostro maltrecho. Pero su mirada estaba fija en Shigaraki con absoluta determinación. No te dejaré que los toques, dijo. Bueno, dijo Shigaraki, con un tono que se tornó decepcionado. Qué inconveniente. Nomu, déjalo inconsciente de una vez. El puño de la criatura bajó una última vez. Crack. La cabeza de Aizawa golpeó el concreto y sus ojos finalmente se cerraron, su don se desactivó mientras la conciencia huía. Listo, dijo Shigaraki alegremente, volviéndose hacia los estudiantes. ¿Dónde estábamos? Déjala ir. Mi gorilla ya se movía, con relámpagos verdes que le recorrieron todo el cuerpo. Su mente se había quedado en blanco con una furia desesperada. Su maestro había caído, Asui estaba en peligro, y su cuerpo se movía antes de que su mente pudiera reaccionar. One for all 100%. Su puño se retrajo, un poder como nunca antes había canalizado fluyó por su brazo. Si conectaba ese golpe, aniquilaría a Shigaraki. También aniquilaría su brazo, pero no le importaba. Tengo que salvarla. Su puñetazo voló hacia adelante con una velocidad devastadora. Debido al impacto, el polvo y los escombros salieron disparados hacia afuera, oscureciendo todo en una nube de hormigón pulverizado. Eso podría haberme matado, la voz de Shigaraki se esparció por el polvo, sonando más divertida que asustada. Cuando el polvo se disipó, los ojos de Midoriya se abrieron con horror. Nomu se interponía entre él y Shigaraki. Una mano enorme había detenido el puño de Midoriya a mitad del ataque. La criatura ni siquiera se había movido. No había sido empujada. Ni siquiera se había inmutado. ¿Qué? La voz de Midoriya era apenas un susurro. Eso fue 100%, y ni siquiera se movió. La otra mano de Nomu comenzó a levantarse, sus dedos se curvaron en un puño apuntando al cuerpo desprotegido de Midoriya. Midoriya-chan. La lengua de Asui salió disparada, envolviéndose alrededor del torso de Midoriya, intentando jalarlo hacia atrás. Pero no sería lo suficientemente rápida. Entre ellos surgió hielo. Ni un muro. Ni una barrera. Una gigantesca formación glacial que se elevó 10 metros en un instante, separando a Nomu y Shigaraki de los estudiantes con una fuerza abrumadora. Tsubaki finalmente se había movido, sus manos extendidas, las bobinas de su armadura brillaban con una intensidad que hacía que el aire brillara de frío. La respuesta de Nomu fue inmediata y devastadora. Un puñetazo. Crash. El hielo, tan grueso como para detener un camión, reforzado y denso, se hizo añicos como el cristal. La onda expansiva de su destrucción se extendió, lanzando a Tsubaki, Midoriya y Asui hacia atrás por la plaza. Rodaron hasta detenerse cerca de donde Aizawa yacía inconsciente, la fuerza del aterrizaje les quitó el aliento de los pulmones. Tsubaki se puso de rodillas y se quedó mirando la formación de hielo destruida con algo que nunca antes había sentido en combate. Miedo. Miedo real y genuino. Rompió mi hielo de un solo golpe, procesó su mente con fría claridad. Puse todo y lo destruyó como si nada. Sus ojos rastrearon las amenazas. Nomu, una criatura capaz de destruir su hielo más fuerte con facilidad. Shigaraki, cuyo don podía descomponer todo lo que tocaba, convirtiendo carne y hueso en polvo con 5 dedos. Kurohiri, el villano de la disformidad capaz de cambiar todo el campo de batalla de voluntad. Y dispersos por la plaza, un puñado de villanos que no habían sido noqueados por Aizawa, acechando como buitres. No podemos ganar esto. La comprensión debería haberlo paralizado. Pero entonces lo oyó. Un gemido de dolor a sus espaldas. Aizawa seguía vivo. Apenas consciente, maltrecho e irreconocible, pero vivo. Luchó contra docenas de villanos para protegernos. Arriesgó su vida sin dudarlo.
Y ahora está caído, indefenso, porque usó sus últimas fuerzas para salvar a Asui. No puedo dejar que esto quede en nada. Mi gorilla. Asui, la voz de Tsubaki los atravesó con la sorpresa, fría y autoritaria. Cojan a Aizawa-sensei y corran. Ahora mismo. ¿Qué? Mi gorilla giró la cabeza hacia él. No podemos, no te lo pregunto. Tsubaki se levantó lentamente, sin apartar la vista de Nomu. Te lo digo. Sácalo de aquí. Es una orden del delegado de tu clase. Ribbit, Todoroki-san, no puedes luchar contra ellos solo. La voz de Asui sonaba desesperada. Esa cosa es, sé lo que es, interrumpió Tsubaki, con las manos empezando a brillar. Por eso tienes que irte. Te ganaré tiempo. Pero ya empezó mi gorilla. Te alcanzo, dijo con una leve sonrisa. Ahora, vete. La voz de Tsubaki sonó como un látigo. O el sacrificio de Aizawa-sensei no significará nada. La firmeza de su tono los impulsó a moverse. Mi gorilla y Yasui agarraron los brazos de Aizawa, arrastrando al héroe inconsciente entre ellos, y comenzaron a retirarse hacia la entrada, donde los demás estudiantes esperaban con el 13, gravemente herido. Shigaraki los vio irse divertido, rascándose el cuello. ¡Qué conmovedor! El pequeño y valiente héroe se queda para morir por sus amigos. Esto parece un videojuego. La dramática escena del sacrificio. Soltó una risita, un sonido agudo e incorrecto. ¿De verdad crees que puedes luchar contra nosotros tú solo? Tsubaki sabía la respuesta. Su mente ya había calculado las probabilidades y gritaba que esto era imposible. Que la probabilidad de supervivencia era casi nula. Que estaba a punto de morir. Esperar luchar contra ellos es solo un sueño, pensó Tsubaki, mirando a Nomu. Esta cosa fue diseñada para matar a All Might. El mismísimo símbolo de la paz. ¿Y creo que puedo detenerlo? Este es verdadero poder. Poder real, pensó. Pero incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarlo, algo más ardía en su pecho. Una obstinada negativa a aceptar la derrota. Una determinación forjada durante años de ser ignorado, desestimado, ignorado. No eres valiente, dijo Shigaraki, con un tono de sermón, como un profesor explicando algo obvio a un alumno lento. Eres estúpido. ¿De verdad crees que puedes ser el héroe? Mírate, estás temblando. Sabes que no puedes ganar. Nomu ni siquiera se ha puesto serio. Solo ha estado jugando contigo. La voz educada de Kurohiri añadió. Tus esfuerzos son inútiles, joven. Esa criatura fue diseñada para superar al mismísimo All Might. ¿Qué esperanza tiene un estudiante de primer año? Tsubaki no respondió. Su mente estaba acelerada, procesando, intentando encontrar algún ángulo, alguna estrategia que le permitiera sobrevivir, aunque fuera unos segundos más. No puedo vencerlo. Ni siquiera puedo frenarlo. Cada ataque que lanzo, lo destruirá sin esfuerzo. Voy a morir aquí. Shigaraki hizo un gesto perezoso. Nomu. Deja de jugar. Mátalo. La criatura se movió. Y el cuerpo de Tsubaki se movió por puro instinto. En la entrada. No. Gritaron varios estudiantes mientras Nomu se lanzaba hacia adelante a una velocidad increíble. Alguien tiene que ayudarlo. La voz de Sato sonaba estridente por el pánico. No podemos. Shoji agarró el hombro de Sato. Esa cosa nos mataría en segundos. Mi gorilla y Yasui acababan de llegar al grupo, bajando con cuidado a Aizawa junto a 13. Ambos héroes profesionales estaban inconscientes, con heridas graves. Tenemos que hacer algo. Uraraka apretó los puños. No podemos verlo morir. La mirada de mi gorilla estaba fija en la batalla. Su mente le gritaba que se muriera, que ayudara, que hiciera algo. Su compañero estaba a punto de morir protegiéndolos, y él estaba allí parado. Tengo que irme. Tengo que ayudarlo. Aunque no pueda ganar, aunque muramos los dos, no puedo, dio un paso adelante. Mi gorilla-chan, no. Asui lo agarró del brazo, con los ojos llenos de lágrimas. Morirás. Tiene razón. Añadió Uraraka con desesperación. Esa cosa, ya viste lo que hizo. Tu don ni siquiera la lastimó. Su derecho absoluto de uno para todos ni siquiera lo perturbó. Incluso si quisiera ayudar, solo me interpondría en su camino. Pensó. Plaza Central. Tsubaki creó un muro de hielo. Nomu lo atravesó de un puñetazo. Creó púas para frenar su avance. Nomu los atravesó como si fueran telarañas. Creó una barrera, luego otra, cada uno se hizo añicos en cuestión de segundos. No funciona. Nada funciona. Solo estoy retrasando lo inevitable. Tsubaki no veía la manera de ganar. ¿Ves? La voz de Shigaraki era alegre. Inútil. Todos tus esfuerzos, todo tu hielo, todos tus trucos ingeniosos, inútiles.
Nomu ni siquiera necesita esquivar porque puede generarse. No puedes hacerle daño. No puedes detenerlo. Solo eres un niño estúpido haciéndose el héroe. Tsubaki respiraba con dificultad, la escarcha se extendía por su costado derecho a medida que aumentaba el coste de su don. Cada enorme formación de hielo lo debilitaba aún más, el frío se le incrustaba en los huesos. Tiene razón. No puedo ganar. Ni siquiera puedo sobrevivir. Esto me supera. Supera todo lo que he entrenado para ello. Voy a morir, y no puedo hacer nada al respecto. El puño de Nomu atravesó su último muro de hielo, lo suficientemente cerca como para que Tsubaki sintiera el viento de su paso. Aquí es donde caigo. Donde demuestro que todo lo que dijo era cierto. Y entonces algo dentro de Tsubaki se rompió. No es su voluntad. No es su determinación. Pero las cadenas que se había impuesto. La constante necesidad de control, de precisión, de probarse a sí mismo. Voy a morir de todos modos, pensó, y hubo casi liberación en la certeza. Entonces, ¿por qué sigo conteniéndome? ¿Por qué sigo preocupado por el coste, si el control no importa si estoy muerto? Un sonido silencioso se escapó de la garganta de Tsubaki. Hija. Apenas fue una risa, más aliento que voz. Sus hombros no se movieron. Shigaraki dejó de rascarse. ¿Qué? Hija, hija, y el sonido se repitió, esta vez un poco más fuerte. Algo en sus ojos cambió. No era rabia ni alegría, sino una claridad nítida y lúcida. La presión que había estado conteniendo finalmente encontró una grieta. Y jajaja, y Tsubaki sonreía. A pesar de la escarcha que lo cubría. A pesar del agotamiento. A pesar de la certeza de la muerte que se cernía sobre él. Jaja, exhaló con fuerza, inclinando la cabeza lo suficiente para dejar escapar el sonido. Jajajajaja. La risa resonó con fuerza ahora. Clara, aguda, desenfrenada. ¿Era histérica? No. Era la risa de alguien que había terminado de calcular los riesgos, y había decidido dejar de preocuparse por el costo. Cuando finalmente se desvaneció, Tsubaki bajó la cabeza y recuperó la respiración. Ya veo, murmuró. No había pánico en su voz. Solo resolución. Estaba sonriendo como un hombre poseído. ¿Sabes qué? La voz de Tsubaki era áspera, pero se oyó por toda la plaza. Tienes razón. Es imposible. No puedo ganar. Voy a morir. Sus manos se levantaron, temblorosas pero listas. Pero todo eso ya lo he oído antes. Zona de deslizamientos de tierra. Yao Yorozu no podía ver la batalla, pero podía oírla. El sonido constante del hielo rompiéndose. Las ondas de choque que enviaban oleadas de aire gélido por toda la instalación, haciéndola temblar. Ese es Todoroki-san, susurró con las manos entrelazadas. Sigue luchando. Otra onda expansiva. Otra ráfaga de aire ártico. Por favor, que esté bien, suplicó a nadie. Por favor, Shoto permaneció inmóvil, con la mirada fija en la plaza distante, aunque no podía ver los detalles. Pero podía oír la destrucción. Sentir las fluctuaciones de temperatura. Percibir la magnitud de la batalla a través de las ondas de choque que sacudían el suelo. Y a pesar de todo, a pesar de la tensión entre ellos, a pesar de los años que estuvieron separados, a pesar de no conocer realmente a su hermano, Shoto se sintió incómodo. Apretó el puño inconscientemente. Tsubaki, su voz era apenas audible. ¿Qué estás haciendo? Plaza Central. ¿Has oído todo esto antes? Preguntó Shigaraki, y su diversión dio paso a la irritación. Que no soy lo suficientemente bueno, dijo Tsubaki, con una sonrisa aún mayor. Que tengo las de perder. Que solo soy un fracaso fingiendo ser algo que no soy. Que soy un tonto por luchar contra las probabilidades. Sus ojos ardían con algo más allá de la determinación, algo salvaje y desenfrenado. Desde el principio, las probabilidades siempre han estado en mi contra. Hoy no es diferente y siempre desafiaré las probabilidades. Su sonrisa era salvaje y desenfrenada. Shigaraki comenzó a rascarse el cuello. Esa sonrisa, esa mirada en tus ojos realmente me molesta. Nomu, acabe con este mocoso, dijo. Nomu se lanzó de nuevo. Y esta vez, Tsubaki no pensó. No calculó. No planeó. Simplemente se movió. Dejó que el instinto dictara sus movimientos. Levantó las manos y el hielo estalló, pero no en patrones predeterminados. No en formaciones cuidadosamente calculadas. El hielo respondía a su voluntad, no a su dirección consciente. Una lanza salió disparada, ralentizando a Nomu. Luego, varios pilares se alzaron bajo sus pies, alterando su equilibrio por una fracción de segundo. Utilizó el hielo bajo sus pies para esquivarlo y lanzarle lanzas de hielo. Congelaba las piernas del Nomu para anular su velocidad.
Sumado a sus movimientos ahora caóticos, el gnomo lo tuvo más difícil. ¿Qué es? La voz de Kurohiri denotaba genuina sorpresa. Su estilo de lucha acaba de cambiar. El rasguño de Shigaraki se intensificó. Se mueve diferente. Más caótico. Tsubaki ya no intentaba detener a Nomu. Bailaba con él. Leía sus movimientos por puro instinto y respondía con hielo que se movía como una extensión de su cuerpo, no solo como un arma. Un recuerdo cruzó por la mente de Tsubaki. La gente desestimaba su don por simple. Es solo hielo. No tan versátil como otros. Su padre lo comparó desfavorablemente con Shoto. Las llamas de tu hermano hacen que su don sea superior. Más opciones. Más poder. Pero eso no es cierto. Otra lanza de hielo salió disparada, esta vez curvándose en mitad de la formación para atrapar a Nomu desde un ángulo inesperado. Dicen que tenemos la misma don. Que solo obtengo la mitad de lo que tiene Shoto. Un bosque de pilares de hielo surgió del suelo, cada uno posicionado para obligar a Nomu a abrirse paso en una secuencia específica que Tsubaki ya estaba anticipando. Pero eso está mal. Tengo el control del hielo que Shoto solo puede desear. Nomu atravesó los pilares, pero Tsubaki ya estaba creando más. No solo creándolos, sino controlándolos. Los movía. Los moldeaba en plena formación para responder a las acciones de Nomu en tiempo real. Tengo el don completo, no a medias. Hielo puro. Sin diluir. Absoluto. Mi hielo no se limita a un solo lado. Y gracias a esta pelea, me he dado cuenta de que no solo mi control ha mejorado, sino también mi rendimiento. Aún no he llegado a mi límite. Y voy a demostrarles a todos lo que eso significa. En la entrada. ¿Qué pasa? Preguntó Sato, con la confusión reflejada en su voz. Es hielo, ahora se mueve diferente. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par al observar, mientras su mente analítica procesaba el cambio. Ya no solo crea hielo. Lo controla. Lo mueve una vez formado. Le da forma en tiempo real. Es increíble. Ribbit, pero Nomu sigue abriéndose paso, observó a Sui, con la voz tensa por la preocupación. Pero es diferente, insistió Midoriya, con la voz alzada por la emoción a pesar de la grave situación. Antes, Todoroki-san usaba ataques calculados. Formaciones predeterminadas. Pero ahora su control con el hielo es de otro nivel. El hielo se mueve con él, respondiendo a la batalla en tiempo real. Está evolucionando en plena pelea. Los ojos de Shoji estaban abiertos como platos. Ante una muerte segura, está superando sus propias limitaciones. Plaza Central. Esto es imposible. La voz de Shigaraki se elevó hasta convertirse en un chillido. Solo eres un estudiante. Se supone que estás roto. Perdiendo. No, ¿te estás volviendo más fuerte? La sonrisa de Tsubaki era frenética, sus ojos ardían con algo inconcebible. Siento decepcionarte. Pero incluso mientras hablaba, podía sentirlo. El precio. El inevitable precio de llevar su don tan lejos, tan rápido, tan intensamente. La escarcha cubría todo su costado derecho. Sus movimientos se ralentizaban a pesar de su técnica evolucionada. Su visión se nublaba por los bordes. Su ritmo cardíaco era peligrosamente bajo. Se me acaba el tiempo. Mi cuerpo no aguanta esto mucho más, pero no se detuvo. No pudo parar. No mientras sus compañeros lo vieran. No mientras Aizawa Sensei lo hubiera sacrificado todo para protegerlos. No mientras aún tuviera aliento en los pulmones y hielo en las venas. El puño de Nomu cayó en un devastador golpe desde arriba. Tsubaki creó un pilar debajo de sí mismo, usándolo para lanzarse hacia atrás mientras simultáneamente creaba una barrera en ángulo para redirigir la fuerza del impacto. La onda expansiva fue tremenda. La simple presión del aire hizo que los villanos conscientes restantes salieran volando hacia atrás, incapaces de soportar la fuerza. Solo Kurohiri, cuya figura nebulosa absorbió el impacto, y Shigaraki, escondido tras su compañero, permanecieron en pie. Pero la fuerza redirigida alcanzó a Tsubaki. Incluso con su muro de hielo entre ellos, incluso con su posición defensiva, el poder absoluto fue demasiado. Salió despedido hacia atrás, rodando por la plaza de hormigón. Golpeó el suelo con fuerza, dio varias vueltas y finalmente se detuvo cerca del borde del área central. Le dolía todo. Su cuerpo gritaba en protesta al intentar moverse. La congelación se había extendido tanto que incluso mover los dedos le provocaba punzadas de agonía en los nervios. No puedo moverme. Mi cuerpo no responde. Esto es todo. Pero aun cuando su mente racional aceptaba la derrota, algo más, algo obstinado, estúpido y absolutamente decidido, se negaba a rendirse. Sus manos presionaron contra el hormigón.
sus brazos temblaban por el esfuerzo. Lentamente y con gran esfuerzo, comenzó a levantarse. En la entrada. Se está poniendo de pie, susurró Sato, con la voz llena de asombro y horror. ¿De verdad que se está poniendo de pie? Eso es imposible, susurró Shoji. Deberían apagar su cuerpo. Debería estar inconsciente solo por hipotermia. No es humano, dijo Sato, pero no había burla en su voz. Solo asombro. No puede serlo. Nadie podría, Midoriya sintió desesperación al ver a Tsubaki. Su compañero de clase, su amigo, se estaba matando para protegerlos, y allí estaba Midoriya, impotente para ayudar. Tengo que hacer algo. No puedo verlo morir. No puedo, sus piernas comenzaron a moverse antes de que su cerebro pudiera controlarlas. Midoriya, no. Gritó Asui, intentando agarrarlo. Alto. Uraraka se abalanzó sobre su brazo. Pero Midoriya ya estaba corriendo, un relámpago verde comenzaba a crepitar alrededor de sus piernas mientras intentaba desesperadamente alcanzar a su compañero de clase antes, plaza central. Tsubaki había llegado a sus rodillas. Cada movimiento era una agonía. Cada respiración era como inhalar fragmentos de vidrio. La sangre goteaba de su nariz y sus oídos, evidencia del daño interno causado por el frío extremo. Pero él se movía. Sus manos se levantaron de nuevo, temblando violentamente, tratando de formar hielo. Solo aparecieron pequeños cristales. Fragmentos. Nada que pudiera detener a Nomu. Nada que pudiera siquiera ralentizarlo. Pero lo intento de todos modos. ¿Qué eres? La voz de Shigaraki había perdido su tono frenético, reemplazado por una confusión genuina. Deberías estar muerto. Estás muerto. Eres un cadáver que no se derrumba. ¿Qué te mueve? ¿Qué podría? No, la voz de Tsubaki era apenas audible, cada palabra un esfuerzo. Probado nada todavía, intentó ponerse de pie, pero sus piernas no cooperaron. No les he demostrado que existo, su visión se desvanecía. La oscuridad se colaba por los bordes. No he logrado mi objetivo, Nomu comenzó a avanzar, sus pesados pasos como una cuenta regresiva para la ejecución. Las manos de Tsubaki volvieron a presionar el suelo. Con pura fuerza de voluntad, comenzó a levantarse una vez más. Solo quédate de pie. Solo quédate de pie y acéptalo. No mueras de rodillas. Muere de pie como, antes de que pudiera terminar esa frase. La entrada explotó. Ni de un ataque. Ni de la destrucción. Pero por su pura y abrumadora presencia. Una figura irrumpió en las velocidades que desafiaban la física. La onda expansiva de su llegada sacudió toda la instalación. Su icónico cabello estaba ligeramente despeinado por la velocidad del viaje. Los estudiantes no pudieron evitar sentirse felices, como si todo estuviera bien ahora. Porque él estuvo aquí, y su rostro, el rostro que siempre sonreía, siempre confiado, siempre irradiaba esperanza, estaba absolutamente furioso. La mirada de All Might recorrió la escena en microsegundos. Sus compañeros inconscientes. Sus estudiantes aterrorizados. Y un chico, congelado, casi muerto, sangrando, apenas capaz de mantenerse en pie, tras haberlo dado todo para proteger a sus compañeros. El símbolo de la paz se movió. En un momento estaba en la entrada. Al siguiente, junto a Tsubaki, sujetando al estudiante que caía con un brazo mientras extendía la otra mano para interceptar el puño descendente de Nomu. El impacto creó una onda expansiva que agrietó el suelo de la plaza y esparció columnas de polvo hacia el exterior. Pero el puño de Nomu se detuvo. Por completo. All Might era tan inamovible como una montaña. Joven Todoroki, la voz de All Might era suave a pesar de su expresión, dirigida solo al estudiante que tenía en brazos. Lo hiciste bien. Los protegiste a todos. Ahora descansa, ahora descansa. La visión de Tsubaki estaba casi completamente oscura ahora. Pero podía oírla. La voz del héroe número 1. El mismísimo símbolo de la paz. Vino, pensó Tsubaki con aire distante. De verdad vino, por nosotros, y luego todo se volvió negro. All Might bajó con cuidado al estudiante inconsciente, asegurándose de que estuviera lejos de la zona de combate. Luego se enderezó, con la mirada fija en Shigaraki y Nomu. Cuando habló, su voz no era el tono resonante y seguro que sus alumnos conocían. Era fría. Mesurada. Peligrosa. Hiciste daño a mis estudiantes. Aterrorizaste a niños. Casi mataste a mis colegas. Pagarás por lo que has hecho hoy. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.